Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Te damos gracias, mi Dios, gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, tu bondad tan grande. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos sabiduría, revelación abundante esta mañana. Declaramos que esta semilla no regresa vacía, mi Dios, sino que hará para aquello lo cual fue enviada. En el nombre de Jesús yo declaro que trae fruto abundante. Declaro una revelación poderosa en el nombre de Jesús. Y declaro oídos abiertos para escuchar tu palabra y corazón fértil para recibirla en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos diriges en esta mañana, en esta reunión, en el nombre de Jesús. Declaramos que tú hablas a nuestras vidas y que conocemos un poquito más de la bondad y el amor del Dios Altísimo. Amén. Muy bien, Salmo 100, versículo 5, fíjese bien, dice: porque Jehová es ¿qué? Bueno, y para siempre su misericordia, es decir, siempre va a ser su misericordia. Y luego será por todas las generaciones, o sea, es decir, desde el principio de la creación, desde que Dios creó al ser humano, desde el principio hasta el día de hoy, Dios ha sido bueno. Créalo que Dios ha sido bueno. Él nunca ha enviado una enfermedad, nunca ha matado a alguien, nunca ha destruido, Él jamás ha hecho cosas malas. Jamás. Es un principio bíblico que usted debe entender para que se vean milagros en su vida, en su ministerio. Cuando usted ore por personas, se vean milagros. Que usted le retransmita que si hay alguien bueno es Dios y si hay alguien malo es el feo diablo. Entonces, fíjese bien, hoy vamos a ver, lástima que hubo poca asistencia, bueno, hay alguna asistencia, no, pero faltaron algunos, para ver este hecho muy trascendental y muy importante que es el caso del diluvio. ¿Le gustaría saber cómo estuvo la cuestión del diluvio? ¿Le gustaría saber realmente si fue Dios el que envió el diluvio o fue intervención del diablo, satánica, en compañía con lo que el ser humano hizo? Bueno, muy bien, este es un libro que estamos haciendo y se los voy a retransmitir antes esta información para que usted la tenga y conozca realmente el caso del diluvio. Regularmente cuando usted va a una congregación y le pregunta, oye, Dios en su soberanía, ¿qué fue lo que hizo en el diluvio? La mayoría le van a decir, pues Dios trajo el diluvio para destruir a esa gente, en esa generación. Dios trajo ese diluvio para destruir la maldad que había. Le van a decir en cualquier iglesia cristiana. Hijos de Dios le van a decir eso. Si no, experiméntelo, pruébelo, vaya a una congregación y pregunte, ¿quién envió el diluvio? Le van a decir, fue Dios para destruir la maldad de la gente. Para destruir aquella humanidad fue Dios el que lo hizo. Pero fíjense bien, en el principio bíblico de que Dios es bueno, vamos a captar primeramente lo que Jesucristo dijo del diluvio. ¿No les gustaría saber lo que Jesús dijo? Si su Padre hubiera enviado el diluvio, o el mismo Jesús, antes de manifestarse en carne, él mismo hubiera enviado el diluvio, hubiese dicho él mismo, pues yo fui el que los destruí. ¿No creen? Que Jesucristo nos hubiera sacado de esa duda. Claro. Muy bien, Mateo 24, versículo 36. Le estamos dando por primera vez esta enseñanza, la dimos en Los Mochis. Por segunda vez se dio en una congregación de Hermosillo. Por tercera vez se dio en Culiacán y por cuarta vez le estamos dando esta enseñanza del diluvio. ¿Y sabe para qué? Para que usted la comparta con las demás personas y ellos sepan que Dios no es el destructor, sino hay alguien más que se le llamó el destructor. Mateo 24, versículo 36. ¿De qué nos habla Mateo 24? De las señales antes del fin, ¿verdad? De eso nos habla, y nos habla de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, aproximadamente. Pero a Jesús se le hicieron 3 preguntas. Versículo 1 dice, 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?
les hicieron los discípulos 3 preguntas, ¿verdad? Primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Pues la destrucción del templo. Y luego le preguntan la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida, es decir, de la segunda venida de Cristo? Y tercero, ¿cuál será el fin del siglo o el fin del mundo? 3 cosas que le preguntaron a Jesús. Es decir, todo Mateo 24, o gran parte de Mateo 24 nos está hablando del arrebatamiento, de la persecución que habrá en la gran tribulación después de que Cristo venga por segunda vez, seamos levantados como su pueblo. Y nos está hablando de hechos también que iban a suceder en el año 70, la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, nos habla en la segunda venida, nos habla del arrebatamiento, nos habla de la gran tribulación, en la época de que la gente que no fue salva en esta época se va a quedar en esa época donde va a venir el anticristo, el falso profeta y la bestia. Y así sucesivamente. Muy bien, en ese tiempo, ¿sabe lo que va a suceder cuando venga Jesús? Va a salvar a los que estén en la tierra, es decir, si usted recibió a Cristo como su Señor, usted es salvo, Cristo viene en las nubes, su cuerpo es transformado en un cuerpo inmortal, luminoso, celestial, y usted vuela hacia las nubes. ¿Está preparado para volar? O le va a ser como el justo Lot. Lot, cuando salió de Sodoma, dijo Lot, más bien la mujer de Lot, ¿no? La mujer de Lot añoraba lo que había quedado en Sodoma. Tenía casas, tenía bienes, tenía amigos, tenía una vida social. De tal manera que esa mujer volteó hacia Sodoma y se convirtió, dice la Biblia, ¿en qué? En una estatua de sal, ¿verdad? Entonces usted no sea como la mujer de Lot, que diga, imagínese ya con su cuerpo transformado, luminoso, ¿no? Ya yendo, ya volando, ya imagínense, hacia las nubes. Y de repente, híjole, dejé un carro del año allá en la tierra. Tanto trabajo que me costó comprarlo y ahora que lo tengo ya vino el Señor, imagínense. Y luego otros que digan, ay, dejé a mi esposo allá, pobrecito, ¿qué va a comer? O mi esposa la dejé allá, ¿qué va a comer? ¿Qué va a hacer? Imagínense. Entonces, no debemos de ser como la mujer de Lot. Muy bien, fíjese bien. Mateo 24 nos habla de esas señales, que va a venir Cristo por segunda vez. ¿Y cuál es la función de que, usted cuál cree que sea la función de Cristo para venir por segunda vez? Salvar a la gente de ese momento de la gran tribulación, cuando el anticristo va a perseguir, la bestia, el falso profeta, van a perseguir a los que estén en la tierra y a los que no quieran con Cristo nada. Más bien la gente tiene que negar a Cristo. Si alguien conoce a Cristo, tiene que decir, no, a Cristo no lo conozco, no lo quiero, no lo acepto, no lo recibo, para poder ser libres de la matanza que se va a dar. Van a perseguir a los que crean en Cristo y los van a matar. ¿Sí sabía eso? Bueno, ese acontecimiento viene después de que Cristo venga y nosotros seamos levantados. ¿Cuál es la función de Cristo? Salvarnos de ello, ¿verdad? ¿Sí o no? Y también salvarnos del infierno, pues para que si alguien se muere antes de esa época, pues no se vaya al infierno. Es lo que quiere Jesús. ¿Y cómo nos salvamos del infierno? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo creemos en su sacrificio y ya nos salvamos. O sea, no ocupa usted irse de rodillas de un lado a otro, ¿me entiende? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función de la segunda venida de Cristo? De salvarnos de la tribulación, de la angustia, de un acontecimiento que viene de destrucción a la humanidad. ¿Sí sabía que viene destrucción en esa época, verdad? ¿O no? Por ahí vienen 3 años y medio de paz, por ahí dice la Biblia, Daniel, por ahí se menciona en Apocalipsis, y por ahí dice que también son 3 años y medio de tribulación, angustia, persecución, hambre, matanza sobre los cristianos. Entonces, la idea de Cristo es liberarlos. Pero fíjense bien, Jesucristo comparó esa segunda venida de Él con el diluvio. ¿Cuál es la función de la segunda venida de Cristo? Librarlo usted y salvarlo, ¿verdad? ¿Por qué cree que usted va y le predique el evangelio a otra persona? Para que nazca en su espíritu y se vaya con el Señor. Inclusive si viene antes de ese acontecimiento, muera de X cosa, que muera, que no le alcance su fe y muera por alguna otra situación, pues se vaya al cielo, al paraíso, ¿verdad? Esa es la función de predicarles a la gente de Cristo, ¿sí o no? Para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la función. Muy bien, versículo 39, Mateo 24, 39. Más bien desde
desde el 36. Está hablando de la segunda venida de Cristo, más bien del arrebatamiento, porque Él viene por segunda vez, pero en las nubes. Pero la segunda venida específicamente a la tierra viene después de los 7 años de que va a estar en la tierra el anticristo. Después de los 7 años viene Cristo por segunda vez, pero esta vez que Él menciona es que Él viene en las nubes y nosotros vamos a ser levantados a las nubes. Qué raro, ¿verdad? Pero es bíblico. 37, Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, fíjense lo que dijo, estas palabras las dijo Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será, ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta que está comparando la venida de Él como en los días de Noé? Y luego dice, 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Nuevamente nos compara, como en el día del diluvio, así va a ser la segunda venida de Cristo, ¿sí sabía? El diluvio vino intempestivamente, o sea, repentinamente, para que usted me entienda. De repente la gente estaba casándose, bailando en las discotecas en aquella época. Si había discotecas, ¿no? Estaban muy a gusto sin Dios en la tierra, matándose unos a otros, haciendo un relajo. Entonces esos personajes de aquella época estaban haciendo una vida normal, común, como usted ve una persona aquí cruzando en su carro que va al zoológico a llevar a sus niños, pero a Dios no lo tiene en su vida, ¿me entiende? Como a cualquier persona que usted ve en la Plaza Tapatía comiéndose unos ricos taquitos ¿de qué? De carnaza. Bien a gusto ellos, pero no tienen a Cristo en su corazón. ¿Me explico? Muy tranquilo, una vida normal estaban viviendo. Así como alguien ahorita a lo mejor anda robando una casa, que no es la de ninguna de nosotros. Allá por allá se están robando una casa, entran a una casa y roban y se llevan las cosas para venderle y sacar algo de dinero. Así muy normal, pues para que usted vea. Así como llega un sicario el otro día por el lado de Tezistán allá y mató a uno. Así una vida normal estaban llevando allá en aquella época. ¿Cuándo vino el diluvio? Bueno, entonces dice 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamientos, el día en que no entró en el arca. Y luego dice, y no entendieron. ¿Qué significa usted? ¿Qué cree que no entendieron? ¿Por qué cree que en la época del diluvio dice que no entendieron? Para que no entienda su hijo, ¿qué significa? Este hijo le dije que me hiciera esto. Oye, niño, por favor, no hagas eso. Niño, no metas los dedos en el contacto, en la electricidad. El niño los metió y se le pegó, se electrocutó. Es que el niño le dije que no hiciera esto, que no jugara en la banqueta, porque se podía caer. El niño jugó y se cayó. O sea, para que no entienda a alguien, ¿qué significa? Que se le avisó algo, ¿verdad? Si no entiende es porque alguien le dijo algo y no entendió. O sea, no hizo caso, para que usted me entienda. Porque alguien les dijo algo o les avisó algo. Bien. Mateo 24, 39. Y no entendieron. ¿Qué significa que no entendieron? Que alguien les habló, diciéndoles algo. Hasta que vino, ¿qué? El diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo por segunda vez. Nuevamente, Jesucristo hablando estas palabras dice, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Pum! Terminó Jesús con su versión del diluvio. ¿En qué momento que su padre había enviado el diluvio? Dígame usted. Jesús dijo que Dios había enviado el diluvio. Entonces, ¿por qué la humanidad dice eso? ¿Por qué creíamos eso? Si Jesús jamás dijo que Dios había enviado el diluvio. Jesús jamás dijo que su padre había enviado el diluvio. ¿Se da cuenta? Nada más dijo, como en los días no estaba sucediendo una vida normal. No entró en el arca, entonces después, simple y sencillamente dice, esta gente no entendió, les avisó a alguien y no entendieron. Hasta que vino el diluvio, no más dijo Jesús, vino el diluvio, no dijo, mi padre trajo el diluvio y destruyó aquella humanidad.
Jamás dijo Jesús eso. ¿A quién le va a creer? ¿A un traductor del Viejo Testamento? ¿A alguien que estaba viendo los hechos en el Viejo Testamento? ¿Quién cree usted que retransmitió el diluvio a las generaciones subsecuentes? ¿Quién cree usted? Noé y los hijos de Noé. Sí sabía eso, ¿verdad? Y sí sabía que uno de los hijos de Noé se pervirtió, llamado Cam. ¿Sí sabía o no sabía? Se volvió gay, para que me entienda. Entonces fíjese bien, en esa época del diluvio, y digo, amamos a los gays, ¿no? ¿Me entienden? No lo digo de una manera despectiva. Los amamos y por eso los vamos a predicar el evangelio. ¿Cuántos saben? Para que se acerquen a Cristo. Si usted no ama a los gays, si no ama a los gays, entonces Cristo no murió por ellos. Tiene que amar a los gays y les va a predicar el evangelio usted. Imagínense. Ellos necesitan a Cristo también en su corazón. Muy bien. De tal manera que vino esa descendencia de Cam y retransmitieron muchas cosas. Vino la descendencia de Jafet, algo así se llama uno. Cam, Jafet y el otro ¿cómo? Sem, ok. Sem, Cam y Jafet. Muy bien. Ellos tres retransmitieron a sus descendientes también que algo sucedió en el diluvio, ¿verdad? Segundo, también existen problemas de traducción. Muchas de las cosas que se dijeron en el diluvio son problemas de traducción. No es que el profeta haya dicho eso, sino el traductor creyó que el profeta había querido decir eso, para que me entienda. Entonces Jesucristo, versículo 39, dice, no entendieron, significa que alguien les habló, les predicó. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron, alguien les predicó. Hasta que vino el diluvio, solamente Jesús dijo, vino un diluvio. Jamás le echó la culpa a Dios. A su propio Padre jamás le echó la culpa. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ponga mucha atención porque, fíjese bien, le voy a decir por qué. Porque este es uno de los temas más trascendentales, que yo lo veo como más trascendental, un hecho que a nivel mundial se le echa la culpa a Dios. Si usted aprende esto, usted va a poder retransmitirlo a los demás. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Dios en el diluvio? Vamos al Salmo 29, versículo 10. ¿Qué es lo que Dios estuvo haciendo en el diluvio? Salmo 29, versículo 10. Dice así en la versión Reina Valera, Jehová preside en el diluvio. ¿Qué significa presidir? ¿Qué cree usted que significa presidir? Muy bien. Entonces fíjese bien, Salmo 29, versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Es importante entender que la palabra presidir viene de una palabra hebrea que se llama Yashab, Y-A-S-H-A-B, que significa Y-A-S-H-A-B, significa sentarse. Es decir, presidir era lo que estaba haciendo Dios, pero también significa sentarse. También significa reposar y en su caso presidir también. Entre otras traducciones, porque hay otras traducciones también. Entonces, fíjense bien. La Biblia de Jerusalén, por favor, anótelo, dice en el Salmo 29:10, dice, el Señor se sentó cuando el diluvio, o sea, presidir es sentarse. Sí, como rey se siente el Señor para siempre, eso dice la Biblia de Jerusalén. La Nácar Colunga dice, siéntase Yahvé sobre aguas diluviales, dice que Dios se sentó nuevamente. Siéntase como rey eterno. Reina Valera 1865, creo que esa no sé si la tengamos por ahí. Dice, otra Reina Valera que tengamos ahí, por favor. Jehová estuvo en el diluvio y asentóse Jehová por rey para siempre. Reina Valera
1989, actualizada, dice: Jehová se sentó ante el diluvio, Jehová se sentó como rey para siempre. Jehová preside. Hay otra Reina Valera ahí en el programa. No hay más. Biblia Latinoamericana, NBI. Muy bien. El Salmo 29:10, fíjese bien lo que dice. Jehová, en la Biblia de Jerusalén, Reina Valera 1989, actualizada, la misma Reina Valera dice que Jehová se sentó. ¿Qué dice eso? Muy bien. Dice Jehová se sentó, y es una muy buena traducción. Presidir o sentarse. Entonces, el Salmo 29:10 nos está estipulando, nos está aclarando qué era lo que Dios estaba haciendo durante la época del diluvio. Que dice que se sentó nada más. Se sentó. ¿De qué manera se sentó Dios? ¿De qué manera se sentó Dios? Muy bien, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 2. Fíjense bien. De esta manera Dios se ha sentado. La misma palabra sentar también se traduce como reposar. Dios reposó en el diluvio. O se sentó o reposó. ¿Qué entiende usted por reposar? Por ejemplo, el día de hoy usted no fue a trabajar, ¿verdad? Eso es reposar. El Salmo 29:10 en una de las traducciones dice: Jehová reposó o se sentó en el diluvio. Jehová se sienta por rey para siempre. Jehová se sentó o reposó en el diluvio. ¿Qué entiende usted por reposar? Descansar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué significa descansar? Que no va a hacer ni una obra usted, que no va a trabajar, ¿sí o no? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Qué fue lo que acabó? La creación de los cielos, la tierra, los árboles, los animales, las personas, todo lo que Dios creó. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, dice el versículo 1, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo, dice, en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó, ¿cuándo? El día séptimo de toda obra que hizo. ¿De qué reposó Dios? ¿De qué descansó Dios? De la obra que había hecho. Él había, por decirlo así, trabajado. Dios trabajó hablando, declarando la palabra. Dice, se han hecho los cielos, dijo Dios, y con su poder, ¿qué cree que pasó? Hágase la luz. Él declaró la palabra, ¿y qué cree que pasó con su poder? Se hizo la luz. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen o semejanza. ¿Qué cree que pasó? Se creó el mundo espiritual de los seres humanos. Dios creando, trabajando, haciendo cosas a través de su palabra. Pero dice que el séptimo reposó. ¿Qué significa que reposó? Que no hizo nada, para que me entienda. Se sentó Dios, reposó, descansó. Por decirlo así, se acostó a dormir, para que usted lo capte, aunque Dios no duerme, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. Muy bien. Si dice que Dios reposa, que se sienta, significa que Dios en ese día no hace nada. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Qué cree que pasó en la época del diluvio? Dice Jehová presidió, Jehová se sentó. ¿Qué cree? Jehová reposó ese día del diluvio. ¿Qué significa? Que si Dios estaba reposando el día del diluvio o estaba sentado, ¿usted cree que estaba él enviando la lluvia, abriendo las nubes, abriendo el abismo para que saliera agua de abajo y empezara a llenar la tierra? No, dice que Dios se sentó, que Dios reposó en el día del diluvio. Eso dice el Salmo 29:10. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Jehová reposa. Fíjese bien. Dios advirtió por boca de un personaje llamado Noé. ¿Saben lo que estaba haciendo Noé en la época del diluvio? ¿Sí sabe usted lo que estaba haciendo? Aparte de construir el arca, ¿no? ¿Qué cree que estaba haciendo? Predicando. ¿Sí sabe que estaba predicando Noé? Si Dios hubiese querido que muriera toda la humanidad, porque todos eran unos pecadores, un ejemplo.
Es que todos son, mucha gente dice, que eran unos pecadores, andaban haciendo un relajo. Es más, ángeles de Dios se metieron con las hijas de los hombres. En esa época, teniendo relaciones, nacieron gigantes y hubo un relajo en la tierra. Y dice la gente, es que Dios vino a destruir toda la maldad. Dios vino a destruir esa generación mala y perversa. La pregunta es, ahorita, ¿no hay gente perversa matándose unos a otros ahí en la calle, asesinándose unos a otros? ¿Verdad que sí hay ahorita mucha gente perversa? En aquella época también había gente perversa, para que usted me entienda. Si fuera Dios así que quiere destruir la maldad, imagínense, pues ya viniera ahorita y nos arrasara, ¿no? Pero no con un diluvio de aguas, a lo mejor era con fuego, otras cosas, ¿no? Pero Dios no es así. En primer lugar, la gente que había en la época del diluvio, ¿cuántos saben que había madres embarazadas? ¿Sí o no? Había madres embarazadas en la época del diluvio. ¿Sí sabía o no sabía eso? Había gente normal como ahorita, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué cree que significa eso? Pues que se unían en matrimonio, se casaban, tenían hijos. Había mujeres embarazadas. Era una época normal, para que me entienda, pues. Era una época normal. Sí es cierto que había mucha maldad, sí es cierto, pero había gente normal. ¿Usted cree que los niños en los vientres de las madres, usted cree que tenían la culpa de lo que sus padres hicieron? Los niños, para empezar, eran vivos espirituales, no eran muertos espirituales. Los niños que estaban en el vientre de su madre no eran pecadores. ¿Sí sabía que no eran pecadores? ¿Usted cree que el niño ya está pecando dentro del vientre? Imagínense dos gemelos, ¿no? Un gemelo con una mentalidad de odio queriéndole pegar dentro del vientre al otro gemelo. ¿Sería eso el caso de Jacob y Esaú? Dice que se estaban adentro peleando. Pero una cosa es pelearse por salir, ser el primogénito, y otra cosa es pelear con una mentalidad de asesinar, ¿va? ¿Ustedes creen que un niño tiene una mentalidad asesina? Entonces, ¿por qué dicen que Dios destruyó en esa época, en la época del diluvio? ¿Por qué se dice que Dios destruyó una humanidad contaminada, mala? Una humanidad con mentalidad diabólica. Si los niños que estaban en el vientre de su madre no eran así. Murieron niños en la época del diluvio. Imagínense Dios matando niños. Entonces es un infanticida, ¿no? Si Dios mata niños es un infanticida, ¿sí o no? Si mata niños, pero como no los mata, pues no es infanticida. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Hebreos capítulo 11, Dios estaba avisando a esa humanidad por medio de el profeta Noé. Hebreos capítulo 11, veamos que Dios le anunció a Noé algo muy importante. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue, ¿qué dice? Advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Noé fue salvo, para que usted me entienda. Pero además dice que Dios le advirtió a Noé. ¿Cuántos saben? Noé, viene ese acontecimiento, prepara el arca Noé. La pregunta es que si Dios le advirtió a Noé para que se salvara él y su familia nada más, o le advirtió para que anunciara a los demás. ¿Para qué cree usted que advirtió Dios a Noé? La Biblia Latinoamericana 95 dice, Hebreos 11:7, por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar, y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos, por ella alcanzó la verdadera rectitud, fruto de la fe. Así dice esa Biblia. O sea, por la fe Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que vendrían. ¿Verdad que Jesús comparó el diluvio con la segunda venida de él? En la época del diluvio dice, así serán los días del Hijo del Hombre. La gente estaba casándose, dándose en casamiento, una vida normal viviendo, pero así será como en el día de Noé, en la época de Noé.
¿Qué cree que estamos haciendo ahorita anunciándole a la humanidad? Que vengan a Jesucristo, ¿verdad? Porque el que entra a Jesucristo, ¿qué pasa? Se salva de irse al infierno y se salva de quedar en la gran tribulación, en la ira venidera, que ya la vimos el domingo pasado. Estamos anunciando, ¿verdad? Predicándole al mundo que reciban a Cristo, que nazcan de nuevo, que sean salvos. Ahora la pregunta es, ¿qué cree que estaba haciendo Noé? Porque Jesús comparó su segunda venida con la época del diluvio. Pero él nunca dijo que Dios había enviado el diluvio. Solamente dice que vino un diluvio y se los llevó, es lo único que dijo. ¿Quién era el que estaba predicando en aquella época? Antes de ir a eso, vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. También nos habla de la época del diluvio. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó ¿a quién? A los espíritus encarcelados. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados. Fíjese bien lo que dice estos versículos bíblicos. Está hablando en primer lugar de Cristo. Dice que padeció una sola vez por los pecados. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Por eso padeció Jesús. Siendo a la verdad muerto en la carne, o sea en su cuerpo, pero también fue vivificado en su espíritu. Y dice que en ese espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchos creen que bajó al infierno a predicar. ¿Usted cree que hay una segunda oportunidad en el infierno de que alguien predique en el infierno y se salve la gente? La verdad, ¿usted cree que Cristo fue a predicar al infierno? ¿Para qué está la tierra si el infierno es para predicar? Mejor vámonos todos los cristianos al infierno, hermano, y allá predicamos y salvamos a todos los del infierno. No, Jesús no pudo haber ido al infierno a predicar, en primer lugar. Entonces, ¿cuándo les predicó Cristo? En la época de Noé. Pero si no estaba Cristo, hermano, ¿cómo les predicó Cristo? Bueno, el Espíritu Santo anunciaba a través de Noé un acontecimiento. O el Espíritu de Cristo también se le denomina. Fíjense bien. Dice, el cual fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y luego dice el 19, ahí en la pantalla. En el cual, es decir, en su espíritu, para que usted me entienda, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia en los días de Noé. ¿Qué dice qué pasó con esos espíritus? Desobedecieron. Si Jesús fue y les predicó a los de la época de Noé, pues qué injusto Jesús, ¿no? Qué gacho Jesús. ¿Por qué no les predicó a los de la época de Moisés? ¿Por qué no les predicó a los de la época antes de su venida? A los de la época de Elías, a los de la época de Josué. ¿Por qué no les predicó a ellos, hermano? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Por qué nada más a los de la época de Noé? Pues qué gacho Cristo, que nada más fue al infierno a predicar y nada más a un grupo selecto de escogidos. No, Jesús no es así. Si en su caso hubiese ido a predicar, entonces hubiera predicado a toda la humanidad que está en el infierno. ¿Cuántos saben? Él no hace acepción de personas. Bueno, muy bien. Pero fíjense bien, ¿cuándo les predicó Cristo? Bueno, ahí va. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, es decir, que ya están en el infierno, para que usted me entienda, encarcelados, en prisiones de oscuridad. Los que en otro tiempo, ¿qué? Desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué dice que esperaba la paciencia de quién? Dice que Dios tuvo paciencia. ¿Cuántos saben? ¿Sabe cuánto tiempo duró predicando Noé después que Dios le avisó? ¿Sí sabe? ¿Alguno tiene ese dato? Más de 100 años. Más de 100 años estuvo Noé predicando en la tierra, mientras construía el arca. A lo mejor el arca no era para construirse en 100 años, ¿me entiende? A lo mejor el arca lo hubiera construido en 5 o 10 años. ¿Qué les parece un arca así grande en 10 años? Yo creo que es tiempo suficiente, ¿no? 10 años para construir una. Entonces los otros 90 años, o más de 90 años, ¿qué se pasó haciendo Noé?
¿Por qué Dios esperó más de 100 años para, supuestamente los que creen que Dios envió el diluvio, ¿para qué duró 100 años? A que viniera el diluvio. ¿Por qué cree? Ahora, ¿por qué desobedecieron los que estaban en esa época? ¿Por qué desobedecieron? Si alguien desobedece, significa que se le dio una instrucción y desobedeció un mandato. ¿Cuántos saben? Se le dio una enseñanza, se le dio una predicación, se le dijo algo y él desobedeció, o sea, no quiso escuchar. Eso significa. 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Qué significa desobedecer? Fíjense bien. Dice una traducción, la traducción, versión Septuaginta, dice, a los inobedientes en otro tiempo, cuando aguardaban la de Dios longanimidad en días de Noé, fabricándose el arca en la cual pocos, esto es 8 almas se salvaron del agua. Inobedientes, ¿qué cree que significa inobedientes o desobedientes? Alguien que se le dio instrucción. Cuando sus hijos son desobedientes es, hijo mío, por favor, cuando te salgas de la escuela te vienes a la casa. Y el niño se fue a otro lugar, sucedió por ahí una catástrofe, lo golpearon por ahí y resulta que el niño no obedeció a sus padres. Y el padre, ¿qué le dice? Hijo, yo te dije que por favor te vinieras a casa. Te fuiste a otro lugar y ¿qué pasó? Desobedeciste. Por consecuencia te sucedió algo, ¿verdad? Entonces, si alguien desobedece es porque recibió una enseñanza, una instrucción, una corrección. ¿Qué cree que estaba anunciando Noé? La justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Que Dios iba a destruir la tierra? No. La justicia de Dios es que se subieran al arca para que se libraran de un acontecimiento mundial, destructivo. Eso era la función. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué dice? Que Dios estaba paciente, ¿verdad? Significa, si Dios hubiera querido destruirlos, a esa humanidad llena de maldad, pues en 10, 20 años, póngale, 20 años se construye el arca, ahora sí, órale, las aguas, para de una vez destruir a todos. ¿Me entiende? Como decimos en Sinaloa. De una vez hay que destruirlos. 20 años no te doy para que construyas el arca y órale, ahora sí hay que inundar la tierra y destruir a todo. Y nada más sálvate tú y tu familia. ¿Por qué tardó 80 años más? ¿Por qué 100 años? Porque Noé estaba predicando un acontecimiento que venía. ¿Sí me explico? Algo estaba sucediendo. Entonces vamos a leer la paciencia de Dios. ¿Cuál es la paciencia de Dios, hermano? ¿Realmente Dios tuvo paciencia en la época del diluvio? Sí tuvo paciencia. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Fíjense bien lo que hace Dios en esta época. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué cree que quiere decir todos esos textos bíblicos? Que si nosotros éramos unos viles pecadores, asesinos, murmuradores, chismosos y todo lo demás, Dios dice que en su paciencia pasó por alto esos pecados. Es decir, Dios en su paciencia tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos saben? No importa lo que hayamos sido, no importa que hayamos matado a 50 personas, a usted al recibir a Cristo nació de nuevo y para Él es como si nunca hubiese pecado. Dice que pasó por alto los pecados pasados. ¿Pero qué? En su paciencia. ¿Se da cuenta que Dios fue paciente con nosotros? Dios ha sido paciente con la humanidad. ¿Por qué cree que Cristo no ha venido por segunda vez? Porque está siendo paciente para que prediquemos el evangelio y se salven muchos. Con la mira, dice el 26, Romanos 3:26, de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Por qué es paciente Dios? Porque pasa por alto los pecados pasados en su paciencia. Porque es paciente para manifestar ¿qué? En este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica ¿a quién? A los que son de la fe en Cristo Jesús.
a fin de manifestar su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Cristo murió, vino al mundo, juzgó al diablo y a nosotros nos decretó justos. Eso fue la justicia de Dios. Hubo un juicio, para que usted me entienda, donde dice: Dios, yo decreto y declaro justos a los que vienen a mí. Justo significa que ya no son más pecadores. Esa es la justicia de Dios. Entonces, fíjese bien, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y que Romanos, versículo 9, versículo 22, lo vamos a poner ahí en la pantalla, Romanos 9, 22, fíjese bien lo que dice ahí. Dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia que los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué dice que hace Dios en su ira? ¿Lo está leyendo ahí? Romanos 9, versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, fíjense, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Los vasos de ira, la Dios habla hoy, dice de ese versículo bíblico: Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia aquellos que merecían el castigo, iban a la perdición. Dios ha soportado a la humanidad que va directamente al infierno. Dice: pues todavía no voy, dice Jesús, no voy a la tierra, espero que les prediquen el evangelio y sean salvos. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo, está siendo paciente. ¿Sí sabía que Dios está siendo paciente en este tiempo? Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, fíjense cómo lo llamó Pablo. Pablo no le llamó el Dios desesperado que viene en su ira y destruye. ¿El Dios de qué dijo Pablo? De la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El versículo 4, sí me gustaría hacer mucho énfasis a él. Romanos 15, 4. Porque las cosas que dicen que se escribieron antes. ¿Cuándo es antes? Pues todo lo que está escrito en la Biblia. Las cosas que se escribieron antes, ¿para qué son? Para nuestra enseñanza se escribieron, dice Pablo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Qué cree que Dios nos puede enseñar en su paciencia en la época del diluvio? ¿Usted cree que nos pudiera enseñar que es un Dios destructor, matón, un Dios con mente enfermiza de matar niños en los vientres de las mamás? ¿Acaso eso es lo que nos quiere mostrar como enseñanza a Dios? En su paciencia, porque acuérdense que habla de paciencia. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con este ejemplo? Nos quiere enseñar realmente que es un Dios misericordioso, bueno, que en su paciencia Él ha tenido misericordia de la humanidad, que espera a que la mayoría se salve, que prediquemos el evangelio. Todavía no viene Cristo porque quiere que muchos entren a Cristo y no se pierdan, no perezcan, no mueran. Eso es lo que Dios nos enseña. Según de Pedro capítulo 3 versículo 15. Fíjense lo que hace Dios en su paciencia. Según de Pedro capítulo 3 versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Si Él es paciente es para que la gente se ¿qué? ¿Usted cree que en la época del diluvio, que Jesús comparó su segunda venida con el diluvio, ¿usted cree que en la época del diluvio Dios en su paciencia quería que todos se perdieran o se salvaran? Dios quería que todos se salvaran.